chicos. Eh, bueno, creo que no sé si van a seguir entrando. Vamos a ver ya. De todas formas, al final de la clase también quisiera darles un pequeño repaso de hematuria, así que con eso más vamos a terminar y la maratónica. Ese viejo. Ya, vale, vale. Entonces, comenzamos. A ver. Me avisan también si se ve la pantalla o no se puede ver lo que se está dibujando. ¿Ya? Por favor. Ya, chicos. Si tienen alguna duda, me van a interrumpir igual, no hay problema. Si pudieran preguntar algo, igual puedo parar en ese momento, ¿ya? Entonces, tenemos las patologías gástricas. Vamos a hablar un poco de fisiología antes de adentrarnos en la semiología y la radiología y laboratorio que presentan en estas patologías. Así que primero veremos cómo se sucede la secreción gástrica. Entonces, esta se origina en una fase cefálica, como ya deben conocer. La fase cefálica aproximadamente tiene un 30% de la secreción gástrica en total. Luego hay una fase gástrica que se considera... Hay una fase gástrica. Esta fase gástrica es considerada también la más importante, que aproximadamente tiene el 60% de la secreción gástrica. Híjole. Ya. Entonces, esta secreción entonces está aumentada gracias a esta fase y gracias a unas células llamadas enterocromáfines, las cuales van a permitir la secreción de ácido clorhídrico y también factor intrínseco por parte de las células parietales, a raíz del estímulo de una hormona muy importante en este sentido, cabe citarla, la gastrina. En cuanto hablemos del estómago, aparte de la secreción gástrica, el intestino también tiene una importancia en un 10% de la secreción gástrica. Entonces, así contaríamos el total de 100, ¿no? Cefálica, la gástrica y la intestinal, que dan un 100%. Ahora, lo importante que tienen que recordar respecto a histología y fisiología de este tema es de que el antro pilórico, esta área que se encuentra entre la incisura angularis, hasta el inicio del píloro, hasta el inicio del píloro, esa es la cavidad que se denomina antro. Ahora, este antro contiene células G y también contiene células D. ¿Ya? Okay. Contiene células G y también contiene células D, ¿vale? Entonces, estas células G se encargan de secretar gastrina y las células D, ¿de qué se encargarán de secretar? Somatostatina. Somatostatina. La función de la gastrina es estimulante, ¿no? Entonces, la función es netamente estimulante. Pero en el caso de la somatostatina, su función es inhibitoria. Esto nos va a servir mucho, puesto que en esta área, si se dan cuenta, no hay una gran cantidad de células parietales, que son las células en azul. Estas células son las células parietales, las que secretan factor intrínseco y clorhídrico, pero si te das cuenta, en el antro no existen tantas células parietales. Significa que la diferencia de pHs del fondo y el cuerpo, que es esta área, del fondo y el cuerpo, su pH suele ser más bajo que en el caso del pH del antro. El pH del antro es un poco más alto, es decir, es menos ácido en esta área. Entonces eso también es muy importante. Entonces el antro, en conclusión, el antro tiene un pH un poco alto, o sea, más alto que en el cuerpo y el fondo. Aparte el antro contiene
células G y células D. Entonces esto es súper importante, ¿ya? Van a recordarlo. El antro contiene células G, células D y tiene un pH más alto que en todo el estómago. ¿Por qué? Porque en el fondo y en el cuerpo del estómago están las células parietales que secretan ácido. Entonces allí decimos que en el fondo y el cuerpo, entonces en conclusión, en el fondo y el cuerpo, el pH es súper bajo. Entonces, otro punto a tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, pasando a la fisiología normal, veremos la histología del estómago. Entonces, hablando histológicamente, el epitelio del estómago es un epitelio cilíndrico, es cilíndrico, y está conformado por glándulas que se consideran las foviolas, y estas foviolas van a ser las que secreten distintas sustancias, desde pepsina, las sustancias también como gastrina, somatostatina, histamina y otras, ¿ya? Entonces, en esta área, la diferenciación histológica es muy importante, puesto que las células que están arribita y que ustedes miran hacia acá, se denominan células caliciformes. Entonces, son las células caliciformes. Y esto es muy importante, puesto que las células caliciformes dan origen al principal tipo de cáncer estomacal, que es el adenocarcinoma. Otro punto a resaltar de este tema. Entonces, si te preguntan cuál es el cáncer principal originado a nivel estomacal, es el adenocarcinoma. Ese es el más importante. Pero en el caso del estómago, a ver, está bien, hasta ahí entonces. Entonces, las otras células, por ejemplo, las células parietales, están en el cuello de la glándula, y en las células endocrinas, por ejemplo, las de la somatostatina, están en el fondo de la glándula, ¿ya? Esa es la ubicación histológica de estas células. Ahora, hay una cosa súper importante respecto a la histología de estas foviolas, puesto que entre las foviolas existen nódulos o nodos linfáticos, nodos linfáticos. Eso también va a ser de mucha importancia para entender radiología, puesto que entre estas foviolas, estos huecos que tiene la mucosa del estómago, se encuentran nodos linfáticos. Otra característica histológica que va a ser de utilidad para entender la patología, ¿ya? Entonces, cuando hay infecciones, por ejemplo, por Helicobacter pylori, estos nodos linfáticos van a empezar a aumentar de tamaño. Entonces, eso significa que Helicobacter pylori puede causar una hiperplasia linfoide folicular. Entonces causa una hiperplasia linfoide folicular. Entonces, si el doctor, por ejemplo, si el doctor Pozo en el examen preguntara cuál es la característica radiológica en el caso de un estómago infectado por Helicobacter pylori, es una hiperplasia linfoide folicular en el antro. Ahorita vamos a analizar eso, ¿ya? Pero quiero que entiendan esa parte, que hay nodos entre las foviolas que se encuentran en el epitelio cilíndrico del estómago. Otra cosa muy importante es de que estas células caliciformes tienen una forma como triangular o en forma de copa al final, que tienen un área secretora proteica que va a eliminar el moco, ¿no? Este moco que también va a contener bicarbonato que va a impedir la quemadura de las células epiteliales que recubren el epitelio estomacal. Entonces, tenemos que estas células van a convertirse en el principal tipo de tumor, que es el adenocarcinoma. Se llama adenocarcinoma porque es un tumor glandular, ¿no? Entonces, ¿cuál es el paso para convertirse en un adenocarcinoma? El adenocarcinoma se origina principalmente de una metaplasia intestinal. Entonces, si te preguntan cuál es la lesión premaligna de un adenocarcinoma, es la metaplasia intestinal. Es cuando una célula caliciforme se convierte en una célula intestinal, parecida a una célula intestinal. ¿Qué característica tiene una célula intestinal? Tiene un borde en cepillo, ¿no? Que tiene una función netamente que tiene que ver con la
absorción. Entonces, bien distinta a una célula caliciforme que tiene la secreción de muco, ¿no? Entonces, esa es la transformación que tienen, ¿no? Primero es una célula caliciforme, luego una metaplasia intestinal, o sea, una célula intestinal, y luego se convierte en un adenocarcinoma. Entonces, las características histológicas nos ayudan mucho a integrar la fisiopatología y también la radiología del estómago. A ver. Entonces, veremos un poquito de la célula parietal. La célula parietal, como tal, la célula parietal tiene algunos receptores, por ejemplo, de histamina, otro receptor de acetilcolina, por ejemplo, en la fase cefálica, y otro receptor de gastrina. Todos van a tener la función de activar la bomba hidrógeno y potasio, la bomba de hidrógeno-potasio, la cual libera hidrógeno e ingresa potasio. Es una bomba de hidrógeno y potasio, que va a estar en la región apical de la célula, y esta va a aumentar la acidez en el estómago, ¿no? Entonces, estas hormonas son importantes en el sentido de que cuando estén disminuidas en algún punto, pueden causar una disminución de la secreción de ácido gástrico, ¿ya? Entonces, las células parietales, cuando están ausentes, ya no va a haber una secreción de pH, y eso vamos a analizarlo después, ¿ya? Ahora, con respecto a la histología, la aplicación más directa respecto a estas células y al epitelio, una era que podía existir una hiperplasia linfoide folicular secundaria a la infección por Helicobacter pylori, que hemos marcado acá. Otra es una enfermedad que se considera una hiperplasia o hipertrofia gigante gástrica, o también llamada enfermedad de Menetrier. Esta enfermedad tiene la característica radiológica que vamos a observar en esta radiografía de acá. Entonces, por ejemplo, ven acá. ¿Qué es la característica de esta enfermedad de Menetrier? Es de que empieza a haber un aumento de los pliegues gástricos que se observan como pequeños huecos bien marcados y engrosamientos de la mucosa. Estos engrosamientos de la mucosa son debidos a una enfermedad de Menetrier. ¿Y esto cuándo sucede? Entonces, la característica de la enfermedad de Menetrier es el engrosamiento de los pliegues mucosos. Y esta enfermedad se relaciona directamente con la hiperplasia o hipertrofia de esta foviola. Entonces, esta foviola se encuentra hipertrofiada, es decir, gigante, y eso hace que los pliegues estomacales sean grandes. Es decir, que si el epitelio era así, chiquitito, de esta forma, foviolar, ahora va a ser así. Entonces, gracias a la enfermedad de Menetrier, que es un engrosamiento de los pliegues mucosos, el epitelio foviolar normal se convierte en un epitelio gigante. Entonces, por eso se llama hipertrofia gigante gástrica o enfermedad de Menetrier, que tiene la característica de engrosamiento de los pliegues de la mucosa. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se observa eso? Con múltiples imágenes variopositivas y imágenes varionegativas. Entonces, hay imágenes varionegativas, como se ve acá, y hay imágenes que se ven variopositivas, que son estas blancas. Y estas imágenes varionegativas y variopositivas se contrastan y determinan el engrosamiento de los pliegues de la mucosa en una enfermedad de Menetrier. Entonces estamos viendo cómo la histología nos sirve mucho para el diagnóstico de enfermedades radiológicas, ¿ya? Ahora hablaremos un poco del Helicobacter pylori. Ya hemos entrado entonces en la parte fisiológica normal,
y vamos a ir recordando algunos conceptos que hemos ido marcando al principio de la clase, así que vamos a aplicar. En cuanto al Helicobacter pylori, es una bacteria microaerófila, una bacteria microaerófila. Aerófila es gram negativa, y que va a tener distintos mecanismos fisiopatológicos que van a determinar su adherencia y también su penetrancia en la mucosa gástrica. Entre ellos está el gen, la toxina GAG-A, la toxina BAC-A y también la toxina IC-A. Otro de los factores de adherencia son los flagelos. Además que tienen enzimas, o sea, que liberan enzimas. Entre ellas, la más importante, y que quiero que recuerden, es la ureasa. La ureasa es la enzima que determina la infección en realidad de Helicobacter pylori. ¿Por qué razón? Porque esta va a permitir que la urea, bueno, deben conocerla, que es esta de acá, esta sustancia de acá, corte o clive la sustancia y elimine amonio. Y el amonio es una base. ¿Y esa base qué va a causar? Va a hacer que el pH aumente o se vuelva alcalino. Y eso es interesante, o sea, esta bacteria, contrario a lo que todos piensan, o sea, uno diría que vive en lugares ácidos, pero en realidad soporta el ácido. ¿Pero dónde vive? A Helicobacter pylori le gusta medios alcalinos, pero soportan los ácidos, ¿ya? Pero soporta los ácidos. Esa es la diferencia. Entonces, ¿en qué lugar del estómago ustedes creen que va a infectar? Chicos, La región del antro. El antro. exacto. Entonces, ¿qué región va a infectar? El antro. Eso es súper importante. Les dije que el lugar menos ácido era el antro, porque aquí había menos cantidad de células parietales. Entonces, esta región es como alcalina, les dije eso, ¿no? pH alto contiene células G y células D. Entonces, ese lugar es el lugar predilecto para la infección por Helicobacter pylori. Todo tiene que ver con el pH. Entonces, esta región es donde va a afectar principalmente Helicobacter pylori. Ahora la pregunta es, entonces el pH es bajo en el estómago, ¿no? El pH es mediano en el antro. ¿Y el pH es alcalino en dónde? En el duodeno. El duodeno es un lugar donde el Helicobacter pylori va a ser feliz. Entonces, las infecciones se producen en dos lugares en Helicobacter pylori, en el antro y en el duodeno. Eso es importante, muchachos, muy importante, porque las principales complicaciones por el Helicobacter pylori son las úlceras duodenales, no las úlceras gástricas. Las úlceras duodenales están relacionadas con el Helicobacter pylori. ¿Y qué enfermedad radiológica hemos dicho anteriormente que se caracterizaba Helicobacter pylori cuando aumentaba los nódulos? ¿Qué se llamaba? Era la hiperplasia, exacto, está bien, la hiperplasia folicular linfoide o la hiperplasia linfoide folicular. ¿Qué significa eso? Que cuando el Helicobacter pylori infecta el antro, lo que va a causar es dilatación o infiltración de leucocitos en los nodos del antro. ¿Te fijas? O sea, está causando como nodos, como cuando tienes resfriados, ¿no ves? Se inflama tu garganta y tienes nodos en la región submandibular y también submentoniana o a veces en cervical profunda, entonces tienes nodos. Igual el estómago sufre y tiene nodos. A eso se llama hiperplasia folicular linfoide. Y la pregunta es, ¿dónde sucede la hiperplasia folicular linfoide? Sucede en el antro. Esa es la clave. O sea, el Helicobacter pylori ataca el antro y el duodeno. Pero la pregunta es ¿por qué? Porque el pH es cercano al alcalino y en el caso del duodeno es alcalino. Entonces le gusta el duodeno Helicobacter pylori.
por eso lo ataca. Ahora veremos lo que acabamos de mencionar. ¿Qué es esa hiperplasia folicular linfoide que tanto hemos mencionado? Esta hiperplasia folicular linfoide se observa así. Pueden verlo, ¿no? Así como los nodos. Las imágenes en vario negativo, por si acaso, lo que ustedes están viendo acá, siempre que vean el vario, la clave está en que el vario se queda precipitado abajo. Y cuando hay lugares como elevados, el vario es negativo. Y el vario es positivo en lugares bajos. Entonces, cuando ustedes estén estudiando en radiología algo, cuando sea vario, lo que tienen que revisar es que miren esa imagen, ¿no? Hay múltiples imágenes acá que son negritas, ¿no ven? Y esas imágenes negritas son bolitas que protruyen en la mucosa. Es decir, que van a estar como, son como bolitas o las mismas bolitas que estamos dibujando ahorita. ¿Te imaginas? O sea, son protrusiones de la mucosa por los nódulos. O sea, está infectado el estómago, entonces empieza a producir bolitas. A eso se llama hiperplasia folicular linfoide y está asociada a gastritis por Helicobacter pylori. Eso es muy importante. Entonces, esta imagen te la guardas también, ¿ya? Entonces, esta imagen es relacionada a hiperplasia folicular linfoide. Otra imagen que tienen que ver ustedes cuando hablen de úlceras duodenales es la siguiente. Esta de acá. Cuando existe una úlcera duodenal, van a observar la imagen. ¿Alguien sabe cómo se llama esta imagen? La que ven acá cuando hay úlcera duodenal. ¿Cómo se llama el signo? ¿Nadie? El signo se llama el signo del. Hojas de trébol, creo era. Sí, exacto. Si observan bien, esta imagen da el signo de las hojas de trébol. Lo vamos entonces a acercar un poquito más. Ahí. Entonces, acercamos un poquito más. ¿Por qué se llama signo de las hojas de trébol? Se llama así porque tienes la úlcera. Mira, la úlcera es tan profunda que ha hecho un hueco en la pared duodenal. Este es el hueco. Es como si hubiera un hueco acá, mira. Aquí está la úlcera. Aquí está la otra úlcera. Entonces aquí está la úlcera duodenal. Aquí, ¿qué estará? El píloro y la otra sección duodenal. Entonces, ese es el signo del trébol. Signo del trébol. Eso entonces si te preguntan, ¿el signo del trébol se presenta en úlcera duodenal? ¿O cuál signo observas en úlcera duodenal? Observas el signo del trébol. ¿Y en el contexto de qué infección observas ese signo? Observas en la infección de Helicobacter pylori, ¿ya? Entonces, en esa infección es donde lo observas normalmente. A ver, espérame. Entonces, en esa infección es donde lo observas usualmente, ¿ya? Entonces, lo vamos a mover esta imagen a otro ladito igual. Vamos a moverlo a otro lado. Entonces, esa es la imagen de úlcera duodenal. Ahora, sin embargo, el Helicobacter pylori también puede causar infección de todo el estómago. O sea, esta infección antral se puede diseminar hacia fondo y cuerpo. Entonces, cuando se disemina a fondo y cuerpo, esta infección por Helicobacter va a dar origen a úlceras también. Y estas van a ser úlceras gástricas, que vamos a observar como estas imágenes que vemos acá, ¿ya? Entonces, estas imágenes que vemos acá, estas de acá. Entonces, ven acá la imagen. Esta imagen, si pueden verla, este es el borde, digamos, estomacal, y la úlcera es el hueco que hay en la mucosa y todo lo que se encuentra por debajo de la mucosa. Entonces, la úlcera está perforando la mucosa por fuera, y si hablaremos de la capa muscular está aquí. Entonces, la úlcera está perforando la mucosa hacia afuera. Entonces, este tipo de úlcera gástrica, la úlcera gástrica, es una úlcera gástrica benigna. Es benigna.
suele ser benigna cuando es por Helicobacter pylori. Entonces, ¿qué características tiene? Su nicho, por si acaso, es profundo, su nicho es profundo, es una característica súper importante. Otra, sus bordes son regulares, regulares, y existe una línea radiolúcida o varionegativa que corresponde a la línea de Hampton. Pero la clave es que recuerdes que la úlcera está hacia afuera. Mira, es como una bola hacia afuera. Eso es lo que recuerdes. Es profunda, tiene bordes regulares, tiene una línea de Hampton, y eso es lo más importante respecto a una úlcera gástrica benigna. Aquí podemos ver otra, mira, es bien característica, mira. Su úlcera es hacia afuera. Y tienes la línea de Hampton y tienes el nicho de la úlcera, mira. Todo lo que se encuentra dentro del vario que se entra dentro de la úlcera, ¿no? Todo está infectado ahí. Entonces, las úlceras benignas gástricas son externas, son profundas, y por si acaso son externas. Significa que, ¿qué es externo? Significa que está fuera del continente gástrico, ¿no? Mira, fíjate acá, el estómago está acá, ¿no? ¿Ve? Pero esta úlcera se encuentra por fuera. Eso es súper importante, mira, está por fuera. Entonces, esa es la característica de una úlcera gástrica benigna. Ya. Entonces, hemos visto ya el signo del trébol, una úlcera gástrica benigna por Helicobacter pylori. También hemos visto hiperplasia folicular linfoide por Helicobacter pylori. Y nos faltaría otro signo asociado a la complicación de estas úlceras. Cuando ustedes vayan estudiando un poquito más en esta área de Helicobacter, van a ver que Helicobacter, después de que cause inflamación en el tejido gástrico, como hemos visto acá, ¿no? Va a causar infección e inflamación con una hiperplasia folicular linfoide, mira, como acá. Entonces, tiene dos caminos para causar cáncer, Helicobacter pylori. Uno, con la hiperplasia folicular linfoide, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar los maltomas. Maltomas. ¿Cuáles son? Son linfomas. Entonces, la hiperplasia folicular linfoide va a originar linfomas o maltomas. Y las úlceras duodenales y también las úlceras gástricas, las úlceras duodenales y las úlceras gástricas van a originar adenocarcinoma. Este adenocarcinoma, como ya les dije, proviene de las células calificormes, que son las células que producen moco. Ahora, este adenocarcinoma se manifiesta con el signo. ¿Alguien sabe cuál es el signo de acá? ¿Que se ve acá? Y que tendría que poner en su examen. Exacto. De la manzana mordida. Exacto, ese es el signo. Entonces, este signo de la manzana mordida es cuando aparece un tumor. Y ahora la pregunta es, ¿por qué se ve como manzana mordida? No es porque el tumor haya comido el estómago, no. Significa que hay un tumor que es tan grande la masa, esta es la masa, mira, la masa es tan grande, así, que eso es lo que causa vario negativo. Entonces, el adenocarcinoma es una masa polipoidea que causa el signo de la manzana mordida porque no se tiñe, porque es una cosa sólida. Como les he mostrado, ¿no ve? Habían bolitas y así, y era vario positivo acá abajo y era vario negativo allá arriba, ¿no ve? Entonces tienen que imaginarse así. Cada vez que vean montañas, significa que hay pólipos, hay cosas sólidas, y eso es vario negativo. Pero vario positivo es abajo. Entonces, si dan cuenta, esta imagen negra que ven acá a los lados, que es el signo de la manzana mordida, este signo de la manzana mordida corresponde a una masa. Por eso es signo de la manzana mordida. Listo. Entonces, esas son las características clínicas. Van a acordarse de esto ya. Pueden preguntar. Han aparecido igual en los ECOES y pueden preguntarles en radiología igual. Entonces, los signos de la úlcera gástrica benigna son el que es profundo, tiene bordes regulares y hay una línea de
Hampton, ¿vale? Y suelen ser externos a la superficie gástrica, no internos, externos, ¿ya? Externos. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues, entonces, esa es la explicación de Helicobacter pylori. Con respecto a Helicobacter pylori, si se dan cuenta, hemos analizado dos tipos de úlcera, ¿no? Hemos analizado una úlcera gástrica y hemos analizado una úlcera duodenal. La úlcera gástrica tiene características clínicas bien importantes para diferenciarla de una duodenal. Normalmente el dolor es prandial. Y en el caso del duodenal, el dolor es postprandial. Postprandial. Entonces, ¿qué significa eso? Que el dolor en el caso de la gástrica se asocia a la ingesta, es inmediato a la ingesta. El dolor entonces es inmediato, inmediato. Y entonces el dolor postprandial se puede dividir en tres, según tu turno, ¿no? Puede ser un dolor semitardío, tardío y ultratardío. El dolor semitardío era el dolor de menos de una hora, ¿no? Y tardío era de 1 a 5 horas, y más de 5 horas era el ultratardío. El dolor que la doctora Garavito ha indicado que era correspondiente a la úlcera duodenal era del ultratardío, que corresponde a el hambre dolorosa. ¿Qué significa? Que si bien el dolor en el caso de úlcera gástrica es prandial, o sea, es inmediato, entonces lo que provoca en el paciente es esto. ¿Qué provoca? Va a provocar que el paciente deje de comer, ¿mira? El dolor es inmediato, entonces el paciente evita la comida. Ahora, ¿qué pasa con el dolor postprandial? En el caso del duodeno, cuando es úlcera duodenal, el problema es que después de unas horas, o una hora hasta 5 horas o después, el dolor se presenta como hambre dolorosa. ¿Por qué? Porque el paciente alivia sus síntomas y signos con comida. O sea, que al comer baja el dolor. Pero en el caso de la úlcera gástrica, evita la comida porque el comer le causa dolor. Entonces, normalmente este paciente, el que estamos viendo acá, eh, engorda. El paciente engorda y este baja de peso, baja de peso. ¿Ya? Ahora, ahí hay una diferenciación, ¿no? Entre esas dos, muy importante. Ahora, otra de las características es que el duodenal se puede presentar en ayuno. El dolor en ayuno es característico del duodenal. Se cree que es por la fase cefálica que hemos visto en fisiología, ¿no? La fase cefálica está aumentada en las mañanas o después de periodos de ayuno prolongado o después de ayuno. Aumenta entonces la secreción gástrica y eso es lo que causa dolor estomacal cuando no comes nada, ¿no? O el sonido que tiene tu estómago después de no comer nada. Es por eso, ¿no? Porque en ayuno sucede más secreción gástrica. Y el dolor en ayuno está relacionado a úlceras duodenales. Otro caso también importante es que es periódico. Las úlceras duodenales son periódicas. En el caso de las úlceras gástricas, no suelen ser periódicas ni tampoco suelen estar asociadas al dolor en ayuno. Las náuseas, vómitos, los eructos y los revueldos pueden ser asociados más a una úlcera gástrica que una úlcera duodenal, ¿ya? Y el vómito prandial también suele asociarse a una úlcera gástrica. Y normalmente aquí existe anorexia, que significa que no tiene hambre el paciente, y en el caso de una úlcera duodenal suele tener
orexia, que significa que tiene hambre dolorosa. O sea, quiere comer más para aliviar su dolor, ¿no? Por eso alivia su dolor con la comida. ¿Ya? Entonces esas son las diferencias grandes de úlcera duodenal y úlcera gástrica. Sin embargo, la hiperorexia no siempre es por úlcera duodenal. Puede deberse a bulimia, cuando tienen atracones, ¿no? Cuando comen harto y luego lo vomitan todo. Y también a, puede deberse también a anemia, que tienen el síndrome pica. Síndrome pica. El síndrome de pica es un síndrome caracterizado por la ingesta de sustancias o sustratos que no tienen valor nutricional. Es decir, hielo, pelo, tierra, esponja, etcétera, cualquier cosa. Entonces, cualquier cosa se lo pueden comer y eso es un síndrome de pica. Normalmente aparece en anemia, está asociado a anemia. Anemia específicamente ferropénica. No se sabe por qué, pero sí es ferropénica. Pero te lo han citado esto, ¿ya? Es cuando comes cosas que no tienen valor nutricional. Eso es el síndrome pica. Y la bulimia es los atracones que tiene un paciente después los vómitos, ¿no? Atracones y vómitos, eso es bulimia. Anorexia es directamente falta de ingesta, ¿no? Pero la bulimia es atracones, se come harto y luego lo vomita todo. Y le causa placer, ¿no? O también sensación de paz a la paciente. Ahora, la semiología gástrica, en parte el dolor, tiene las características de ser un dolor de tipo urgente, que también podría dar una sensación de parestesia, o también empuñalada, que es el dolor transfixiante, ¿vale? Entonces, este dolor puede ser empuñalada o en parestesia cuando se distiende. El dolor empuñalada usualmente aparece cuando hay úlcera gástrica perforada, Y el dolor en parestesia aparece cuando hay distensión abdominal. Y el dolor urente suele asociarse a úlceras, pero también puede aparecer en cualquier otro tipo de gastritis. Ahora, usualmente este dolor no se irradia, ¿ya? No se irradia, excepto cuando, cuando hay perforación. En la perforación, ahí sí se va a irradiar. Y cuando se irradia, va a irse a distintas zonas. Por ejemplo, puede irse a hipocondrio derecho, puede irse a hipocondrio izquierdo, puede irse a fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, o puede irse al dorso. Los más importantes que quiero que recuerdes, que tal vez puedan ser pregunta, porque los otros no tienen una correlación muy importante, van a ser el del dorso y de la fosa ilíaca derecha. Entonces, cuando hay perforación, significa que la úlcera se ha perforado, ¿no? Una úlcera que estaba allí se ha roto, entonces, como se ha roto, se ha abierto hacia la cavidad peritoneal. Entonces, el contenido ha salido. Y como sale el contenido gástrico, este contenido va a ir hacia abajo por gravedad, ¿no? Entonces puede ir hacia abajo y causar una apendicitis incluso, ¿no? Entonces hay apendicitis secundarias a úlceras gástricas perforadas. Ahora, la fosa ilíaca derecha normalmente es cuando el bulbo duodenal se perfora. En el caso del dorso, es cuando una úlcera en curvatura menor se perfora. Entonces el paciente que siente es un dolor que es como una puñalada, ¿no? Lo atraviesa. ¿Por qué? Porque se ha perforado una úlcera en el duodeno y también en la curvatura menor. Y la irradiación es al dorso en el caso del paciente en la curvatura menor y en el bulbo duodenal es en la fosa ilíaca derecha. Entonces esas son las características semiológicas del dolor en el caso de un paciente con gastritis, ¿no? En la duodenal, mucho ojo, la verdad. Tienen que revisar muy bien la TEO, está bien escrita, ¿ya? Para el doctor.
Y la doctora va a ser la que va a hacer el examen, así que ojo con esta tema. ¿Ya? Sigamos. Entonces, para terminar la semiología, vamos a analizar algunas maniobras. Entonces, si les preguntan qué maniobras debes hacer en una tosis gástrica, ¿cuáles serían? Glenar y Leven. Eso, la de Leven y la de Glenard. Y eso es importante, ¿por qué? La de Glenard se llama la maniobra de cintura, el cinturón de Glenard. El cinturón de Glenard. ¿Por qué se llama cinturón? Porque agarras al paciente o palpas la región hipogástrica del paciente y la elevas hacia epigastrio. ¿Y qué significa tosis palpebral? Tosis, perdón, gástrica, tosis gástrica. La tosis gástrica significa que el estómago del paciente está caído. Entonces, hacia hipogastrio o hacia mesogastrio. La maniobra de Leven utiliza una mano pasiva que va a presionar en el reborde costal derecho y otra mano que va a levantar el estómago hacia, hacia su posición normal, ¿no? Las dos maniobras tienen la misma función, ¿no? Leven y Glenard. La otra maniobrita que vamos a ver acá es esta de acá. Se utiliza un estetoscopio y se hace movimientos en la región epigástrica. Al paciente se lo mueve de un lado al otro y se ausculta la región epigástrica. Esta maniobra corresponde a la maniobra de succión gástrica. ¿Qué es succión? Succión gástrica o bazuqueo gástrico, ¿ya? No es besuqueo, es bazuqueo gástrico. Ahora, esta maniobra va a permitir hacer el diagnóstico de un síndrome pilórico y una atonía gástrica. Entonces también te pueden preguntar. Específicamente lo que ve esta maniobra es que el estómago, cuando está muy distendido la maniobra, el estómago tiene un contenido líquido, ¿no? Está distendido. Ahora, cuando tú mueves al paciente, este líquido va a causar un sonido en epigastria. Entonces, eso es lo que ve esta maniobra, ¿no? Cuando el estómago está distendido, entonces causa un sonido que se puede auscultar. Y, a ver, ahora, con respecto a estas úlceras, por última cosa, las úlceras duodenales y gástricas tienen 3 complicaciones. Las úlceras tienen 3 complicaciones que les pueden preguntar. 3 complicaciones. Una de ellas es la obstrucción. Otra es la hemorragia y otra es la perforación. Esas son las 3 complicaciones de una úlcera. La hemorragia da una hemorragia digestiva alta, que es, bueno, caracterizada por melena, también hematemesis, puede también dar hematoquesia y un shock hipovolémico, ¿no? Frecuentemente. La obstrucción se caracteriza por síndrome pilórico. O sea, cuando hay obstrucción, tendrías que buscar la maniobra de bazuqueo o succión gástrica. Y cuando hay perforación, da peritonitis secundaria. Peritonitis química. ¿Por qué? Química por el pH que suelta el jugo gástrico, ¿no? Entonces, en este caso hay peritonitis química en la perforación. Y eso es importante también. ¿Por qué? Porque el paciente corre riesgo igual de muerte, ¿no? En los 3 corre riesgo de muerte, especialmente peritonitis química. Y como hemos dicho, cuando hay perforación, el dolor se irradia. Es el único caso donde se irradia. Si vamos a ver la imagen de acá, el único lugar donde se irradia es cuando hay perforación. Pero normalmente el dolor epigástrico de estómago no se irradia. ¿Ya? No se va a irradiar. Listo. Sigamos. Ahora veremos
cáncer gástrico, con más detalle. Este cáncer gástrico, entonces, es uno. El principal son los adenocarcinomas, que provienen del epitelio gástrico, ¿no? Esto proviene del epitelio. El siguiente tipo de tumor pueden ser los sarcomas, los rhabdomyosarcomas, ¿no? Para que te des cuenta, rhabdomyosarcomas, que provienen de la capa muscular del estómago. Y en el caso de los linfomas, proviene de los nodos linfáticos, ¿se acuerdan, no? El MALT, los MALT, que van a ser secundarios a una hiperplasia folicular linfoide, ¿ya? Entonces eso van a tener en cuenta, folicular linfoide. Y entonces estos tres tipos de tumores van a ser presentes en el estómago. Y ya hemos visto este signo. ¿Cómo se llamaba este signo de acá? Signo de la... Manzana mordida. Ajá, que corresponde a un estadio de adenocarcinoma, ¿no? ¿Verdad? Y también, por si acaso, el adenocarcinoma va a tener distintas manifestaciones. Como les decía, podría causar unas masas polipoideas que van a estar en la cavidad gástrica y que van a tener bario negativo. O sea, que es lo que da el signo de la manzana mordida, ¿no? Pues por eso se ve eso radiológicamente en el paciente, ¿no? Pero en el caso de... ¿Qué caso observas esto? Cuando hay un tumor que está en cavidad. Mira. Y esos son en los primeros estadios. Si recordamos la clasificación de Boerman que han debido ver en anatopatología, nos clasificaba el tumor dependiendo la forma, ¿no? Entonces, podía ser un tumor fungiforme, podía ser un ulcerado, también podía ser un infiltrante en la fase 4. Entonces, en la fase 4 se considera infiltrante y en esta fase, cuando es fase 4, nos puede dar origen a este signo, que es un tumor que origina a un cambio de toda la estructura del estómago y que vuelve al recubrimiento en forma de botella de cuero, además que engruesa los pliegues y va a, como se puede ver acá, ¿no? Va a alterar los pliegues mucosos, va a causar un signo de botella en cuero y va a hacer que este estómago, o sea, su recubrimiento, se vuelva grueso y duro. A eso se denomina, en fase 4, ¿qué sería el diagnóstico? Cuando es infiltrante un tumor y se ve como cuero o botella de cuero. Eso se denomina Linitis plástica, creo que era. la linitis plástica. Entonces, normalmente los tumores estomacales pasan por una fase polipoidea. La polipoidea es así, una bolita, que corresponde al signo de la manzana mordida. Mira. Luego pasan por una fase fungiforme, una fase ulcerada y una fase de linitis plástica. La linitis plástica es cuando se infiltran, ¿no ve? Las células en todo lado. Sí, mira. Se infiltra el tumor. Como se infiltra, se vuelve duro. Por eso se llama linitis plástica. Listo, entonces ese es el cáncer gástrico que puede aparecer. ¿Y por qué se caracteriza? Por aumento, el aumento del grosor. El grosor está aumentado del recubrimiento gástrico
tiene apariencia de botella de cuero, o el signo de botella de cuero, y corresponde a rinitis plástica. Los pliegues se pierden, los pliegues pierden su arquitectura, y todo eso es característico de una rinitis plástica, radiológicamente, ¿ya? Y las fases es importante, ¿no? Que las sepas por anatopatología. Ya, sigamos. Bueno, entonces, las infecciones son frecuentes para dar un origen a úlceras gástricas y úlceras duodenales. Sin embargo, también pueden existir otras injurias a la célula parietal. Un ejemplo de esto es la gastritis erosiva, que normalmente se origina cuando hay una alteración del flujo sanguíneo en el estómago. Normalmente sabemos que el estómago produce enzimas constitucionalmente que se llaman la COX-1 y que va a producir prostaglandina, la PGI-2 específicamente. Entonces, la prostaciclina 2 y la PGI va a poder causar ¿qué? Vasodilatación, aumentando el flujo hacia el estómago. Por lo tanto, ¿esto qué logra? Que las células caliciformes, puedan secretar el moquito. Entonces, parte de la fisiología normal también es que el flujo sanguíneo se pueda dar de tal forma que el estómago pueda secretar el moco y esto permitir la protección del estómago contra agentes lesivos. Ahora, ¿qué agentes pueden causar gastritis erosiva? Por ejemplo, los AINES, los glucocorticoides, los bifosfonatos, también es característico, bifosfonatos, y los antidepresivos tricíclicos. Entonces, se asocian mucho a alteraciones gástricas. ¿Debido a qué? AINES, glucocorticoides, bifosfonatos, antidepresivos tricíclicos, ¿no? Entonces, son los 4 medicamentos más asociados a gastritis erosiva. Ahora, esta gastritis erosiva, radiológicamente se caracteriza por esto, ¿no? Y lo que ven allí exactamente, un halo edematoso y una depresión central. ¿Cómo se vería esto en un estómago? Se vería más o menos así. Es así. Es un halo edematoso con una depresión central. Esto es vario positivo, vario negativo, vario positivo, vario negativo, vario positivo. Gracias a eso, vario positivo, vario negativo, así es de entramado de varios, se forma esto, ¿no? Fíjate acá. Mira, y un halo edematoso, un centro ulcerado y el resto es vario positivo. Es justamente lo que decimos acá, ¿no? Mira, vario positivo, luego negativo y así sucesivamente. ¿Vale? Vamos a volverlo chiquito. Listo. Entonces, eso es gastritis erosiva. La gastritis erosiva puede ocasionarse por los medicamentos y la razón por la cual sucede eso, en el caso de los AINES, es porque bloquean la COX-1. Entonces disminuyen la PGI-2 y por lo tanto el flujo sanguíneo disminuye y por lo tanto la secreción de moco se altera. Y por lo tanto, como no hay barrera, como la barrera se altera, barrera alterada, causa úlceras múltiples, que es lo que hemos logrado observar en esta radiología. Edematosis y múltiples, ¿no? Todo el estómago. Especialmente en fondo, si se fijan en fondo y en cuerpo, ¿no? En antro, nada que ver. ¿Por qué? Porque el antro no tiene mucha acidez. En este caso es fondo y cuerpo. Todo tiene lógica, ¿no? Listo. Entonces,
Ahí nada más. Veremos lo siguiente. Veremos el caso de anemia perniciosa. Ahora, ya hemos visto Helicobacter pylori, ya hemos visto gastritis erosiva, ahora veremos anemia perniciosa. La anemia perniciosa va a caracterizarse por tener anticuerpos anti-célula parietal y también anti-factor intrínseco. Entonces, ambos anticuerpos están presentes en una anemia perniciosa. Como tiene anticuerpo antifactor intrínseco, va a disminuir la absorción de B12. Y la absorción de B12 disminuida o el déficit de B12 va a causar la lengua lisa en anemia perniciosa. ¿Y por qué causa anemia? Porque hay déficit de B12. Entonces, como hay déficit de B12, lo que va a provocar es anemia megaloblástica. Por eso se llama así. Ahora, ¿qué más va a causar la anemia perniciosa y por qué se asocia y es tan peligrosa? La asociación es alta con cáncer gástrico. Se asocia, esto es un factor de riesgo grave, de alto riesgo para cáncer gástrico. ¿Y eso qué significa? Que puede causar linitis plástica de forma rápida. Entonces va a causar linitis plástica, un pliegue de los pérdida de los pliegues mucosos, un signo de botella de cuero, además de disminución de la cavidad y engrosamiento del estómago. Entonces va a ser linitis plástica. También puede causar rápidamente tumores, entonces las primeras fases como manifestadas con el signo de la manzana mordida. ¿Ya? Entonces se asocia mucho a cáncer gástrico. Muy importante. ¿Ya? Ahora, hablando un poco de cáncer gástrico, tal vez no lo mencionamos antes. El cáncer gástrico como tal, hay que tomar en cuenta que puede tener una diseminación linfática, hematógena o local. Hematógena o local, o por contigüidad. La linfática va a dar el signo de Virchow, el signo del ganglio linfático de Virchow. Ganglio supraclavicular izquierdo de Virchow, o también llamado Troisier. Entonces también se llama Troisier. Ojo con eso, ¿ya? Te van a preguntar mañana, te pueden decir, ¿cuándo aparece el signo de Troisier? Troisier es lo mismo por si acaso que Virchow. Creo que Troisier es un descubridor francés, Virchow es otro de otro país, ¿ya? Entonces Virchow y Troisier son dos ganglios que aparecen en la fosa supraclavicular izquierda, ¿ya? Ahí aparece. Entonces, ese es el ganglio que aparece allí. Y por vía hematógena puede diseminarse a pulmón y otros órganos, ¿no? Y local puede irse incluso al ombligo y causar el síndrome de María José, del nodo linfático de María José. Bueno, pero eso no está en Twitter. De María José, que es un nódulo periumbilical, que se encuentra justo en el ombligo. Entonces, en el ombligo hay un nodo allí. Ese es el signo del nodo de María José. Bueno, ya chicos. Entonces, ¿de aquí habría alguna duda? Creo que hemos terminado con ya. Les escucho. Ay, duele la espalda. Ya. Creo que no hay dudas. Así que vamos a continuar con hematuria.
vamos a hablar de un poco de hematuria. Les voy a pasar las diapos. Sé que no, bueno, no están perfectas, pero al menos se entiende algo. Así que les voy a enviar después, ¿ya? Todo lo que hemos escrito acá. Vamos a seguir entonces avanzando hematuria ahora. Y esto va a ser lo último que voy a hacer por ustedes. Estoy cansado. Está bien. Entonces, es hematuria. Allá no hemos avanzado esto y también vamos a hablar de proteinuria. Nos faltaba esto y no hemos podido avanzar, así que les debía esto más. Hematuria y proteinuria. ¿Qué vamos a encontrar acá? En cuanto a hematuria, teníamos valores normales que eran de 0 a 3 glóbulos rojos por campo, ¿no? Que se pueden encontrar. O de 3 a 100 glóbulos rojos por campo, cuando ya es microhematuria, y más de 100 glóbulos rojos por campo, eso es macrohematuria. Sin embargo, hematuria macroscópica es 500 glóbulos rojos por campo, eso es hematuria macroscópica. Hematuria macroscópica. Macroscópica. Se refiere a que cuando existe 500 glóbulos rojos, significa que la orina va a salir con coágulos, ¿ya? Tanto el contenido de glóbulos rojos que la orina va a salir con coágulos. Es bien interesante, ¿no? Es como que muchos glóbulos rojos. Ahora, si te preguntan cuánto es normal de un ego, ¿no? De glóbulos rojos es de 0 a 3, este es el valor normal. Y ahora, una microhematuria es de 3 a 100. Y una macrohematuria es más de 100 glóbulos rojos. Esto es macrohematuria. Ahora, ¿cómo se divide semiológicamente laboratorialmente la hematuria? Bueno, se va a dividir según el origen. El origen de la hematuria puede ser asociado a renal. No, sorry. No estoy. Puede ser glomerular y no glomerular. Y también puede ser también de otras causas, de otras causas que similan hematuria. Entonces, veremos primero cuáles son las causas que parecen hematuria, pero no son. Bueno, ¿cuáles son las causas que parecen, pero no son? ¿Cuáles serán? Por ejemplo, la mioglobinuria. Globinuria es una que parece, pero no es. Y la hemoglobinuria también parece, pero no es. Otro que puede ser también es el aumento, no, esos dos son los principales, mioglobinuria y hemoglobinuria. Y en el caso de la no glomerular, se divide en tubular, se divide en ureteral, vesical, prostático, y también se divide en uretral. En glomerular, bueno, van a ser las distintas glomerulonefritis que van a aparecer en el paciente renal, o pueden ser vasculitis que también van a dar con igual hematuria. Ahora no te voy a hablar de todas ya, pero de todas formas aparece hematuria. Y la no glomerular puede ser tubular, que puede aparecer en la necrosis tubular aguda, tóxica o no tóxica, ureteral por litiasis, vesical por ITU, prostático por hiperplasia prostática benigna y uretral por uretritis. Ahora, si me preguntas, ¿cuál es la causa más frecuente de hematuria? Esa son estas tres.
De estas tres, ¿cuál es la más frecuente? Esta es la más frecuente. La ITU es la causa más frecuente, la infección del tracto urinario es la causa más frecuente de hematuria. ¿Vale? Y les doy un tip más para reconocer hematurias. Un tip muy importante. Cuando es glomerular, los glóbulos rojos, normalmente cuando pasan el glomérulo, ¿no? El glomérulo es como una red así. Entonces, cuando pasan el glomérulo, se vuelven dismórficos. Los glóbulos rojos se vuelven dismórficos. Pero cuando es tubular o cualquiera de otras causas no glomerulares, los glóbulos rojos son isomórficos. Isomórficos. Eso es lo más importante. ¿Entiende? Entonces es muy importante. Glóbulos rojos isomórficos, dismórficos. Ahora, ¿en cuál de los dos formará coágulos? Aquí forma coágulos. En la no glomerular forma coágulos. Entonces, si hay una orina que tiene coágulos, usualmente es no glomerular. En la otra, en el caso de glomerular, no forma coágulos. No forma coágulos. ¿Ya? Listo. Entonces, esa es la clasificación de hematuria. Sin embargo, podemos también hablar de el síndrome y cómo se dividiría según los componentes de urobilinógeno y también de bilirrubina y también de hemoglobina en la orina. Y también podríamos dividirlo según encontrar cilindros, hemoglobina y hematuria. Lo vamos a dibujar acá. Entonces, para definir de dónde viene esa hematuria, laboratorialmente hablando, tendrías que ver si el paciente tiene cilindros o cilindros hemáticos, o no tiene cilindros. No tiene cilindros hemáticos. Entonces, cuando tienes cilindros hemáticos, tienes que directamente tienes que sospechar de una hematuria causada por glomerulonefritis. Pero si tienes glóbulos rojos dismórficos, eso es una glomerulonefritis. Y si tienes glóbulos rojos isomórficos, o sea, normales, los dismórficos son como bolitas así, todo destruidos. Los isomórficos son glóbulos rojos bonitos. Los glóbulos isomórficos, estarías hablando de una necrosis tubular aguda. O porque es tubular, ¿no ves? Es tubular la causa. Entonces, cuando es glomerular, sí se vuelven dismórficos, pero hay cilindros hemáticos. Ahora, cuando no tienes cilindros hemáticos, ahí sí tienes que definir la causa. Podría ser una ITU, en el caso de que los cilindros hemáticos se asocien, por ejemplo, a piuria. Si hay piuria, entonces sospechas ITU. Ahora, si el paciente tiene cristales que ya hemos estudiado antes, sospechas litiasis. Y si el paciente tiene, ¿cómo se llama estos? Cilindros granulosos. ¿Qué significan los cilindros granulosos? Si te preguntan en tu examen, los cilindros granulosos son cilindros granulosos o células epiteliales aumentadas. O sea, los cilindros granulosos son células epiteliales, nada más. Ahora, ¿eso cuándo aparece? En tumores vesicales, prostáticos, porque hay muchas células descamadas, ¿no ves? Prostáticos, renales, tumores de urotelio, etc. Entonces, ahí aparecen los tumores vesicales y prostáticos. ¿Y qué otro no tiene cilindros? Eso. Entonces, son los principales. Ahora, si el paciente presenta una orina que parece hematuria, pero no es hematuria, entonces puede aparecer eso en hemólisis. ¿Qué perfil va a tener en hemólisis? En hemólisis, ¿qué se va a liberar? Bilirrubina indirecta. Y la bilirrubina indirecta
va a ir a conformar bilirrubina directa y luego esto va a conformar urobilinógeno. Entonces, ¿qué va a aumentar en la hemólisis? El urobilinógeno, ¿vale? ¿Y qué más va a aumentar? A veces el hemo se va a presentar directamente en el riñón, entonces en el filtrado, y eso va a causar hemoglobinuria. Y eso causa el sangrado, o sea, parece que es sangre, pero no es hemoglobin. Parece sangrado, pero no es sangrado, globinuria. Entonces, como no es sangrado, tiene hemoglobinuria, urobilinógeno positivo o aumentado, eso es hemólisis. Ese es el patrón de hemólisis. Ahora, el patrón de otras patologías, por ejemplo, una ictericia obstructiva, que estaba caracterizada por ictericia, colia y también coluria. Esa coluria a veces se confunde con hematuria, Y eso es importante, ¿por qué? Porque tienes que diferenciarlo. Entonces, ¿qué pides? El ego. Y en el ego, entonces, si hay ictericia obstructiva, la bilirrubina indirecta se convierte en bilirrubina directa y luego se tranca, ¿no ve? Por eso es obstrucción, por la obstrucción. Entonces, la bilirrubina directa se aumenta. ¿Qué más se va a aumentar? El urobilinógeno entonces va a estar, va a estar disminuido, en este caso. Va a estar disminuido y la bilirrubina directa va a estar aumentada. Entonces esa es la característica. ¿Y la hemoglobina en este caso habrá? No. Entonces la característica es bilirrubina directa, positiva. Urobilinógeno, negativo. Y el grupo hemo, negativo. En hemólisis es hemo positivo. Urobilinógeno, positivo. Y bilirrubina directa, negativo. ¿Por qué? Porque se transforma en urobilinógeno. ¿Bien? Esos son los patrones que tienes que buscar. Uno es ese, otro es este, y ya. Entonces, a ver, ¿qué más nos falta? Proteinuria, ya hemos visto. Hiperosmia. Ajá, nos faltaba cristales un poco. Ya bueno, estamos ahí, pero. ¿Qué nos falta? Ya, chicos, creo que eso sería todo. Ya. Sí, ya hemos terminado. Ay, ya, gracias. Eh, Les voy a pasar entonces las diapos. Van a resolver los test, ¿ya? Resuelvan los test. Tienen que resolver. Y casi todas las preguntas están en los exámenes que les he pasado, en los quizzes. Tienen que resolver y van a aplicar todo lo que les he enseñado hasta ahora, trastornos gástricos y todo lo demás. Es un poco tarde, así que bueno, espero que les haya servido. La verdad sí estoy un poco cansado, muchachos, pero todo el día estaba haciendo cosas. Así que yo creo que nos vemos en otra ocasión. Tanto gracias por la confianza y espero que les vaya muy bien en el parcial. A ver si les mando algún examen más o quiz más, ¿ya? Entonces, cuídense, chicos. Espero que les haya servido. Chao, chao.